Es la 1:00, mediodía en Canarias. Acaba de empezar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha dado ya algunos detalles de las medidas propuestas por el Gobierno para intentar contener la subida de la luz, que, recuerden, desde hoy está sometida a unas nuevas tarifas en función de la hora del día que sea. Calcula la ministra que esas medidas van a conllevar una reducción de la factura de un 15%, informa Eladio Meizoso. Así lo acaba de decir Teresa Rivera en esa rueda de prensa posterior al Consejo. ¿Cuál es el impacto acumulado de estos dos proyectos de ley una vez estén plenamente efectivas las medidas que incorporan? Pues nuestra estimación es que supondrá una reducción del 15% de la factura en los consumidores domésticos e industriales. En el caso de los domésticos, calcula una rebaja del 13% por la traslación a otros sectores energéticos de cargos que ahora solo pesan sobre el recibo eléctrico, pero esto tardará todavía 5 años en estar plenamente en vigor. Esto se conocía ya. La otra parte del ahorro vendría de la devolución de una parte de sus ingresos por las centrales eléctricas que no emiten CO2, no lo pagan, pero se benefician de la subida del precio de la luz que provocan, como ya adelantó la cadena SER el viernes. Se acaba de aprobar este anteproyecto, ahora se someterá a consultas para volver al Consejo de Ministros antes de su remisión definitiva a las Cortes. Les contábamos hace una hora que había terminado de declarar ya el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por videoconferencia en la Audiencia Nacional, negando cualquier vinculación con esas dos querellas presentadas contra él con delitos como los de torturas o genocidio. Lo último es noticia de ahora mismo: el juez deniega la imposición de medidas cautelares. Miguel Ángel Campos. El juez acaba de denegar la adopción de medida cautelar alguna contra Brahim Ghali, ni retirada de pasaporte, ni ingreso en prisión provisional, como pedían las acusaciones populares. En su resolución, el magistrado va más allá y sostiene, tras su declaración, que no hay indicio de delito alguno contra el líder del Frente Polisario, por lo que podrá regresar a su domicilio en cuanto obtenga el alta hospitalaria. Gracias, Campos. Es lo último. A esta hora los Reyes, el presidente del Gobierno y el Lehendakari inauguran el nuevo Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria, un espacio donde se va a recordar a las centenares de víctimas de ETA o del yihadismo. Ahí está David Yurre, adelante. Sí, hace unos minutos llegaban los Reyes. Felipe VI y la reina Leticia han saludado uno a uno a los representantes de los colectivos de víctimas, al presidente del Gobierno y al Lehendakari, entre otras autoridades. Tras el aurrescu de honor, el rey ha descubierto una placa conmemorativa y está ya visitando la exposición permanente que alberga una recreación del Zulo en el que ETA mantuvo secuestrado y encerrado más de 500 días a Ortega Lara. Es uno de los muchos elementos que forman parte de este gran banco de la memoria de las víctimas del terrorismo. No lejos de aquí, un grupo de personas con banderas españolas han coreado "Vivas al Rey" y "Sánchez dimisión". Más cosas. El comisario europeo de Asuntos Económicos presenta hoy un observatorio de impuestos y ha subrayado la necesidad de que las grandes empresas paguen más en Europa para contribuir así a la recuperación después de la pandemia y de incrementar, por tanto, los esfuerzos frente a la evasión fiscal. También está la Comisión negociando con Pfizer la publicación de los contratos que se presentaron con tachones. Corresponsal comunitaria Griselda Pastor. Sí, la Comisión negocia justamente los tachones para el nuevo contrato con Pfizer. La publicación del contrato exige el acuerdo de todas las partes. Ha explicado el portavoz de temas sanitarios de la Comisión, o sea que todas las partes han de estar de acuerdo. Obtuvimos este acuerdo antes para otros contratos. Como sabes, hay cuestiones de confidencialidad. Cuando tengamos el acuerdo lo publicaremos. Es su manera de aceptar que hay una negociación sobre qué puede ser público y qué no. Recordaréis que este es un nuevo contrato, el tercero con Pfizer, aprobado el 8 de mayo por la Comisión Europea y desde entonces un documento totalmente secreto. Avanza, mientras tanto, la vacunación en nuestro país. La consejera de Salud del Gobierno vasco ha anunciado, por ejemplo, hace apenas unos minutos, que la semana que viene se va a empezar a vacunar a los menores de 50 años en Euskadi. Es Gotzone Sagardui. Con ello, a lo largo de esta semana, esperando que mañana volvamos a recibir un nuevo envío de 63.180 dosis, pensamos que esta semana va a seguir siendo necesaria para completar la pauta vacunal de las personas entre 50 y 59. Si se confirma que la semana que viene tenemos el mismo número de entregas, pues esperemos poder iniciar a lo largo de la semana que viene la vacunación en esa franja de 49 hacia abajo.
Y un asunto más antes del deporte. La Fundación Telefónica acaba de presentar datos del impacto de la pandemia, por ejemplo, en el teletrabajo, que se ha multiplicado por 7, o en las videollamadas, que también se han incrementado notablemente. Amplía María Manjabacas. El teletrabajo ha venido para quedarse a la vista de estos datos que acaban de facilitar la pandemia. En el confinamiento ha pasado del 5% al 37%. Y esto no solo ha resultado positivo para los trabajadores que han trabajado y han conciliado, sino también para los empresarios. El 66% considera que han mejorado la productividad. Las videollamadas también han experimentado un boom utilizado por el 80% de los españoles. Y los contras de la digitalización, Antonio, la ciberamenaza y la proliferación de las noticias falsas. Gracias, María. Información del deporte, Francisco José Delgado. Paco Jo, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. La protagonista del día, sin duda, Carolina Marín, a la que una lesión grave le priva de estar en los Juegos Olímpicos. Pedro Fullana, buenas tardes. Buenas tardes. Se ha confirmado el peor pronóstico posible y Carolina Marín no estará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Se ha roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, además también los 2 meniscos, y en principio pasará el jueves por el quirófano. Estará 7 meses de baja y, por tanto, la delegación española pierde a una de sus principales bazas a medalla. Además, 3 puntos más de actualidad hasta ahora. El primero, la selección española, que vive su segundo día de preparación de la Eurocopa. Acaba de hablar Coque en el combinado nacional sobre la presión en la selección. Yo creo que la gente viene con muchísima ilusión y con mucho hambre, ¿no? Se nota en el ambiente, en el grupo, sin tener esa presión, tanta presión, ¿no? Como había antes, después de ganar Eurocopa, Mundial, Eurocopa. Imaginaos la presión que siempre se nos ha metido a la selección, ¿no? Y sí que es cierto que se nota menos esa presión y yo creo que a la gente a la hora de jugar le va a venir bien. Fuera de las selecciones, 2 protagonistas más. El primero, el hombre que gana opciones en la operación retorno al banquillo del Real Madrid. Lo adelantamos ayer en la SER. Antón Meana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlo Ancelotti es ahora mismo la primera opción para el banquillo del Real Madrid. Continúan los contactos entre el conjunto blanco y el técnico italiano. El Everton busca recambio porque se espera que pueda llegar a un acuerdo. No es oficial, repetimos, primera opción para el banquillo blanco, el italiano Carlo Ancelotti. Y nos queda el protagonista de las próximas horas, que va a ser el segundo fichaje que anuncia el FC Barcelona en la semana, Santiago Valle. Eric García es oficialmente nuevo fichaje del Barça. Firma hasta 2026 con una cláusula de rescisión de 400 millones de euros. Ya ha pasado la revisión médica. En unos minutos firmará su contrato y a partir de las 2, rueda de prensa de presentación del central, que vuelve a Barcelona después de un periplo de 4 años por el Manchester City. Gracias, Santi. La cita del día está en París, en Roland Garros, donde a las 4 de la tarde debuta Rafa Nadal en esta edición del Abierto francés ante el australiano de 21 años, Alexei Popyrin. Comenzaremos una nueva vida en el fondo del mar. ¿Cómo imaginas el fondo marino? ¿Cuándo tocaste fondo? ¿Tienes fondo de armario? Son solo algunos accesorios. ¿Qué dices? Sé lo que estás pensando. ¿Y qué piensas en el fondo? ¿Qué haces a fondo? ¿Te ponían al fondo del escenario en las actuaciones del cole? Hostia, pues yo hice de pastorcillo en una obra del cole. ¿Qué piensas cuando ves a tu hijo en el fondo del escenario? Estoy orgullosa de ti. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. El 681-01-6731. Esta noche iluminamos el fondo en el Faro de la SER. El Faro, con Mara Torres. Cadena SER. Pues es todo. Sigue la información actualizada al minuto en cadenaser.com y desde las 2, la 1 en Canarias, ya en tiempo de hora 14 con José Antonio.